Desarrollo embrionario del sistema nervioso. Durante el desarrollo embrionario del ser humano en el vientre materno, este desarrolla gran parte de su anatomía final durante la gestación. Este proceso de formación del sistema nervioso no ocurre de forma repentina, sino que a lo largo de la gestación van apareciendo las diferentes estructuras que van configurando el sistema nervioso del individuo. Ontogénesis del sistema nervioso, formación del cigoto. El cigoto es la célula que se origina de la unión del óvulo y el espermatozoide. Es el primer estadio de vida y a partir de él se formará el embrión tras sucesivas divisiones celulares. El cigoto comienza su división celular al día siguiente de la fecundación. O sea, a las 30 horas pasa a ser un embrión de 2 días que ya cuenta con unas 4 células. En la semana 12 de gestación, el embrión pasa a denominarse feto. Si un espermatozoide penetra en el óvulo, este queda fecundado. Pequeños cilios que revisten las trompas de falopio arrastran el óvulo fecundado, es decir, el cigoto, por las trompas hacia el útero. Las células del cigoto se dividen varias veces mientras el cigoto desciende por el interior de la trompa de falopio hasta el útero. El cigoto tarda de 3 a 5 días en entrar en el útero y ya dentro del útero las células continúan dividiéndose y se convierten en una bola hueca denominada blastocito, que es el que hablaremos más adelante. El blastocito se implanta en la pared del útero al cabo de unos 6 días después de la fecundación y ya lo explicaremos. ¿Qué es un blastocito? Entonces un blastocito es un embrión de 5 a 6 días aproximadamente de desarrollo que presenta una estructura celular compleja formada por aproximadamente 200 células. Y la fase del blastocito es el estadio de desarrollo previo a la implantación del embrión en el útero materno. Entonces, pues ahí se puede ver el blastocito, que está conformado por una zona pelúcida, que está representado por este círculo fucsia. Trofoblasto, del cual hablaremos más adelante también, son como estos círculos un poco más grandes, y la masa celular interna, las bolitas un poquito más pequeñas, y ya esto que sería el fondito, lo rosado más clarito, el blastocele, que también lo conoceremos más adelante. ¿Qué es la mórula y cómo se forma? Después de 30 horas desde la fecundación, se divide en 2 células, luego en 4 células y más tarde en 8, y continúa dividiéndose a medida que se desplaza por la trompa de falopio para dirigirse al útero. Cuando llega al útero, este grupo de células tiene el aspecto de una pequeña pelota y se denomina mórula. Representa una fase intermedia entre el cigoto y el blastocito y está compuesta por blastómeros uniformes en cuanto a tamaño, forma y potencialidad fisiológica. Entonces, esta mórula está compuesta por un montón de blastómeros, y que son estos un poquito más pequeños. ¿Qué es un blastocele? Gracias a esta cavitación se forma el blastocele, la cavidad central llena de líquido que es característica de los blastocitos. Embriolasto. Estructura que forma parte del blastocito, surge en torno al 4.º día del desarrollo embrionario, procedente de una masa de células de la mórula. Una vez formado el cigoto tras la fecundación, empiezan a desarrollarse sucesivas divisiones que incrementan la cantidad de células y que dan lugar a los blastómeros. Las células del embriolasto en este marco se encargan del desarrollo de las capas germinativas que permiten formar al embrión. De este modo, a partir de ellas se van originando los tejidos y los órganos del individuo embrionario bilaminar. Pasa a ser un disco embrionario trilaminar, es decir, con 3 capas embrionarias diferenciadas, las cuales también las conoceremos más adelante, que son el ectodermo, mesodermo y endodermo, las cuales, como ya mencioné, vamos a explicar ahora. Trofoblasto. Capa delgada conformada por células que provee nutrientes a un embrión en desarrollo, ayuda a este último a adherirse a la pared del útero
y además es parte de la placenta. Ya este sería lo que es el trofoblasto, en forma como de círculos un poquito más grandes. Estos ya sería lo que es el trofoblasto. Entonces, ¿cuál es la función del trofoblasto? Por medio del trofoblasto se logra la implantación del embrión al endometrio uterino, aunque no llegan a ser incorporadas ni al cuerpo materno ni al fetal. Durante el embarazo, el trofoblasto es inerte y para el tiempo del parto es rechazado inmunológicamente tanto por la madre como por el feto. El trofoblasto se puede ver en la mayoría de los casos como una membrana que reviste al neonato al nacer. Entonces, ya concluyendo lo que será el trofoblasto, este sería como un grupo de células que forman la capa externa del blastocito, que provee nutrientes al embrión y se desarrolla como parte importante de la placenta. Gastrulación. La gastrulación es una de las etapas del desarrollo embrionario temprano mediante el cual se forma el disco germinativo trilaminar, es decir, la estructura con las 3 capas germinativas embrionarias diferenciadas que darán lugar a todos los órganos y tejidos del embrión durante el proceso conocido como organogénesis. Formación del tubo neural. El tubo neural es la estructura que se forma durante la gestación y que es la antecesora inmediata del sistema nervioso, siendo su cierre y evolución la que va a terminar por generar diferentes estructuras que forman parte de él. La neuralización se presenta de 2 formas. La neuralización primaria, que se da en la parte anterior de la placa, y la neuralización secundaria, que se localiza en la parte posterior de la placa. Hacia el final de la 3ª semana, cuando está concluyendo la gastrulación, la placa neural sufre unos cambios que llevan a la formación del tubo neural. Dicho proceso recibe el nombre de neuralización. En la primaria, las células de la placa neural proliferan y se elevan hasta convertirse en los pliegues neurales, los cuales se fusionan para formar el tubo neural. Y durante la secundaria, el tubo se forma inicialmente como una barra densa que posteriormente se ahueca hasta formar el tubo neural secundario. Cresta neural. Es una población transitoria de células que se origina entre la placa neural y el ectodermo superficial. Las células de la cresta neural pierden su carácter epitelial y adquieren características mesenquimatosas, transformándose en células migratorias en la región de la cabeza, las cuales de la cresta neural abandonan su ubicación antes de la fusión de los pliegues del tubo neural, es decir, del cierre del tubo neural, mientras que en la región del tronco las células de la cresta neural se deslaminan de la región dorsal del tubo neural una vez este se ha cerrado. A pesar de que la cresta neural es un derivado ectodérmico, se ha propuesto considerarla como la 4ª capa germinativa, debido a su capacidad para originar los diferentes tipos celulares mencionados anteriormente y reunir características de una capa germinal.